Imagina que una noche, sin previo aviso, el muro que dividía tu ciudad desaparece. No hay bombas, no hay guerra, solo una multitud empujando, llorando, abrazándose. Eso fue el 9 de noviembre de 1989. Una fecha que cambió el mundo para siempre. En este video vamos a recorrer uno de los momentos más impactantes del siglo XX. La caída del muro de Berlín y el colapso del bloque soviético. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué pasó esa noche? ¿Y qué vino después? Quédate, porque la historia que te voy a contar es más increíble que cualquier ficción. Para entender la caída del muro, primero tenemos que entender por qué existía. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, encabezado por la Unión Soviética. Alemania, derrotada en la guerra, fue partida en dos. La República Federal Alemana al oeste, alineada con los Estados Unidos, y la República Democrática Alemana al este, bajo la órbita soviética. Berlín, aunque estaba dentro del territorio oriental, también quedó dividida, y aquí empezó el problema. Berlín Occidental era una vitrina del capitalismo, tiendas llenas, libertad de expresión, oportunidades. Berlín Oriental, en cambio, vivía bajo vigilancia, escasez y miedo. Entre 1949 y 1961, más de 3 millones de alemanes del este huyeron hacia el oeste. La hemorragia era insostenible para el régimen comunista. Y así, en la madrugada del 13 de agosto de 1961, comenzaron a levantar el muro. Para mediados de los años 80, el bloque soviético estaba en crisis profunda. Las economías planificadas fallaban. La tecnología se quedaba atrás. La gente estaba cansada. En 1985 llegó al poder en la Unión Soviética un hombre que iba a cambiarlo todo: Mikhail Gorbachev. Gorbachev lanzó dos reformas históricas: la Glasnost, que significa transparencia, más libertad de información y expresión, y la Perestroika, la reestructuración económica del sistema soviético. Pero al abrir la puerta de la crítica, no pudo controlar lo que salió. En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, ganaba fuerza. En Hungría comenzaron a desmantelar la frontera con Austria. En Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía, las protestas se multiplicaban. El dominó había comenzado a caer. Y Gorbachev dejó claro algo sin precedentes. Esta vez Moscú no enviaría tanques. Los países del bloque estaban solos. En la República Democrática Alemana, la presión social era insoportable. Cada semana, miles de ciudadanos huían a través de Hungría hacia Austria y luego hacia Alemania Occidental. En las calles de Leipzig, Dresden y Berlín, las manifestaciones crecían. El lunes 9 de octubre de 1989, 70.000 personas salieron a las calles de Leipzig. Gritaban: "Wir sind das Volk". Nosotros somos el pueblo. El régimen estaba paralizado. Erich Honecker, el líder de la RDA, quería reprimir con violencia, pero los mandos militares y el propio partido se negaron. Honecker fue destituido el 18 de octubre. Su sucesor, Egon Krenz, intentó calmar las aguas con promesas de reforma, pero ya era demasiado tarde. El pueblo había perdido el miedo. 9 de noviembre de 1989, Berlín Oriental. Günther Schabowski era el portavoz del Partido Comunista de la RDA. Ese día tenía que anunciar una nueva ley que flexibilizaba los viajes al exterior. El problema: nadie le había explicado bien los detalles. En una rueda de prensa televisada, un periodista le preguntó: ¿cuándo entra en vigor esta norma? Schabowski revolvió sus papeles, dudó y dijo: que yo sepa, inmediatamente, sin demora. Esas palabras se emitieron en directo por toda Alemania. Millones de personas las escucharon y empezaron a moverse hacia los puntos de control del muro. Los guardias fronterizos no habían recibido órdenes. La multitud crecía por miles, cientos de miles, y a las 23:30 de la noche, el teniente coronel Harald Jäger tomó una decisión: abran los controles. En ese momento, el muro de Berlín dejó de existir.
no por una guerra, no por un decreto, sino por un error de comunicación y por la valentía de un pueblo. La caída del muro de Berlín fue como la señal que todos estaban esperando. En semanas, el bloque soviético se desmoronó como un castillo de naipes. El 10 de noviembre, en Bulgaria, el líder comunista Todor Zhivkov fue destituido tras 35 años en el poder. El 17 de noviembre comenzó la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, protestas pacíficas que en días derrocaron al régimen. El 22 de diciembre, en Rumanía, Nicolae Ceausescu huyó en helicóptero ante la revuelta popular. Días después fue capturado y ejecutado. En 1990, Alemania se reunificó. El 3 de octubre, tras 45 años dividida, volvió a ser una sola nación. Y en 1991, la Unión Soviética se disolvió. 15 repúblicas que durante décadas habían vivido bajo Moscú proclamaron su independencia. La Guerra Fría había terminado, que nos dejó la caída del muro de Berlín. Nos dejó la demostración de que los sistemas que se construyen sobre el miedo no duran para siempre, que cuando un pueblo pierde el miedo y se une, puede mover muros literales. Nos dejó también lecciones más complejas. La reunificación alemana costó décadas y billones de euros. Muchos países del este vivieron años de caos económico y nostalgia por la seguridad perdida. El fin del comunismo no fue el fin de los problemas, pero también hay algo innegable. Esa noche del 9 de noviembre, cuando la gente subió al muro con martillos y cava, cuando familias separadas por décadas se abrazaron en el frío berlinés, el mundo fue por un momento un lugar mejor. Y eso, nadie puede quitárnoslo. Si este video te gustó, dale like y suscríbete para más historia que nadie te contó en el colegio. ¿Qué momento de la historia te gustaría que cubriera a continuación? Déjamelo en los comentarios. Y comparte este video con alguien a quien le apasione la historia. Nos vemos en el próximo.